Buenas, buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a este cuarto webinar que apunta a ser, al igual que los anteriores, muy interesante y adecuado para los momentos que estamos viviendo. Agradecemos a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Educación Preescolar, a la maestra Donaciana López Hernández, directora del nivel de preescolar, a la maestra Anabel Huerta de Ita, jefa del departamento técnico, y a todo el equipo del nivel por acompañarnos y apoyarnos en la realización de estos webinars a cargo de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, CAPEP, zona 01 y zona 02. Hemos finalizado un año más de logros y aprendizajes. Es momento adecuado para replantear la ruta que vamos a tomar para el logro de nuestras metas. El conocer, reconocer y regular nuestras emociones es un tema interesante y a la vez complejo. ¿Sabías que cuando las emociones no se trabajan adecuadamente, puede existir a nivel neuronal un secuestro amigdalítico? ¿Y qué pasa con la frecuencia de las emociones y cómo impactan en nuestro organismo? ¿Qué significa tener calma en el alma? En este cuarto webinar titulado Descúbrete como un ser integral, competencias emocionales, nuestros especialistas de la Unidad de Orientación y Capacitación para la Inclusión Educativa, UOCIE, doctor Rodolfo Patiño Pérez, doctora Laura Margarita Vital Baquier y nuestra querida compañera y psicóloga María Verónica Lara Bello, nos comparten sus conocimientos y algunas técnicas para aplicarlas no solo con nuestros pequeños aprendientes, sino también para nuestro crecimiento emocional. Nos acompaña en el lenguaje de señas mexicanas el licenciado Rubén Gautier y la licenciada Wendy Sánchez Medina. Nos acompañan en el chat un equipo de especialistas de la UOCIE, las cuales darán seguimiento a sus preguntas o comentarios. Las podrás identificar a través del logo de CAPEP. Aprovechamos también para invitarlos a participar en los conversatorios donde se podrá ampliar el tema. Soy la maestra Marta Alicia López Pérez y seré su moderadora. Los mayores obstáculos para la paz interna son las emociones perturbadoras como el odio o el miedo, mientras que el amor y la compasión son fuente de la paz y de la felicidad. Dalai Lama. Iniciamos con la participación de nuestro querido compañero y amigo, el doctor Rodolfo Patiño Pérez. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto estar con ustedes y hacer lo que nos gusta se convierte en un placer. Pues quiero compartirles una frase que detonó mi interés por la psicología. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay un libro que llegó a mis manos que es La psicología de las relaciones humanas. En un inicio tenía una frase de Aristóteles que dice lo siguiente: enojarse es fácil, enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso sí que es difícil. Y esta frase maneja las dimensiones que están en nuestro programa del desarrollo socioemocional. Tenemos que empezar a conocernos para manejar la situación del enojo. Necesitamos conocernos, necesitamos autorregularnos y necesitamos desarrollar la autonomía, entendiendo la autonomía como la capacidad de administrarse en cuanto a las emociones, los pensamientos y las acciones. En esta tarde vamos a conocer, con el apoyo de algunos autores, qué son las competencias emocionales, qué nos pasa cuando nosotros reprimimos nuestras emociones, cómo funciona nuestro cerebro y finalmente algunas estrategias para el manejo emocional. En la siguiente diapositiva, si me apoyan por favor, tenemos el concepto de las competencias emocionales. Desde 1990, Mayer y Salovey
la definen como la capacidad de una persona para conocer y comprender las propias emociones y las de los demás, regulando sus afectos y utilizando esta capacidad para gobernar sus propios pensamientos y acciones. También vemos la importancia de empezar a reconocer nuestras emociones, tener la empatía de qué es lo que perciben los demás y también esta situación de administración de nuestras acciones. En la siguiente diapositiva, si me hacen favor, tenemos a Judson Brewer. Él nos dice que si nosotros de repente tenemos una cultura donde es muy bien visto el no ser empático, el no tener miedo, el reprimir nuestras emociones, pero esto va en contra de nuestro desarrollo emocional y de nuestra salud. Si nosotros reprimimos nuestras emociones de forma permanente, vamos a sufrir de un estrés crónico y esto activa un modo automático en nuestro cerebro, generando cambios a nivel físico y psicológico. La estructura encargada de la memoria, que es el hipocampo, empieza a perder neuronas. Esto ocasiona con nuestros alumnos que no presten atención, que se les olvide todo. Y en el caso de nosotros como docentes, olvidamos las llaves, olvidamos los documentos. En la anterior, por favor, olvidamos las llaves, olvidamos los documentos, se nos olvidan las cosas. Otra estructura que sufre cambios es la amígdala, empieza a crecer y esto genera que de repente tengamos arrebatos emocionales, nos volvemos irritables, tenemos miedo, sufrimos crisis de pánico, ansiedad, depresión y nuestros hemisferios se empiezan a confrontar de tal manera que dejamos de percibir la realidad, así como cuando nos enamoramos, que nos pega el amor y dejamos de ver la realidad, cuando estamos con un estrés crónico, también dejamos de percibir la realidad y esto nos hace que mantengamos relaciones tóxicas, que en un momento dado no se pueda establecer objetivos ni seguir metas, tener un diseño sobre cuál es el sentido de mi vida y el disfrutar la vida. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a retomar un ejemplo que ya anteriormente lo hemos utilizado en los otros webinars, pero que es importantísimo. Es el del investigador, el doctor Walter Mischel. Él es un investigador de la Universidad de Stanford que se encarga de estudiar la felicidad y el éxito con sus alumnos. De tal manera que hizo un experimento que es el experimento del bombón. Ya lo hemos comentado. Brevemente les voy a decir. A niños en edad preescolar les daba un bombón y les decía, es tuyo, te lo puedes comer. Pero si eres capaz de esperarte hasta que yo regrese, te voy a dar otro bombón. Hizo el seguimiento a lo largo de su vida de sus alumnos y se dio cuenta de que aquellos pequeñitos que son capaces de tener la autonomía, la autorregulación, llegan a ser más felices y más exitosos en la vida. En 1970 no se tenía la tecnología para descubrir cómo funciona nuestro cerebro. Actualmente ya la tenemos. Con el apoyo, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo con el apoyo del doctor Rafael Guerrero nos propone el modelo pedagógico de los 4 cerebros. Tenemos un solo cerebro, pero de forma pedagógica lo vamos a dividir. Tenemos un cerebro que compartimos con los reptiles. Es importante la alimentación, el descanso, el territorio, el movimiento, la reproducción. También tenemos otro cerebro, el de las emociones, que compartimos con los mamíferos. Si las reprimimos, se van a bloquear los procesos de pensamiento. Con los primates compartimos un cerebro que es la neocorteza y la joya de la corona. El cerebro ejecutivo, Alexander Luria, lo define como las funciones ejecutivas. El prefrontal se encarga de prestar atención, de la memoria de trabajo, del control inhibitorio, de organizarnos, de la planeación, de establecer objetivos, de ver las consecuencias de nuestros actos, y esto es a través de un proceso madurativo. Por eso es bien importante apoyar a nuestros alumnos en
lograr estos procesos madurativos porque este cerebro, esta corteza cerebral, llega a madurar en promedio a los 25 años. Las mujeres son más listas y nos ganan a los 22 años y los hombres en promedio a los 27. Es cuando nosotros acabamos de madurar neurológicamente. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo Econol Goldberg hace una analogía del prefrontal con una orquesta y dice, el prefrontal es el director de orquesta, pero para que exista música con el puro director de orquesta no vamos a tener la armonía. Necesitamos la sección de percusión, de viento, de cuerdas y todos en sincronía dan la música. Pasamos a la siguiente. En el caso del doctor Rafael Guerrero, si me ayudan con la siguiente diapositiva. En el caso del doctor Rafael Guerrero, en la siguiente diapositiva, por favor, hace la similitud del cerebro a través de un cuento, Los cuatro cerebros de Aranza, y nos dice, el cerebro es como una casa. En la parte inferior tenemos un personaje que es un cocodrilo, se llama Coco. Si Coco no tiene una alimentación balanceada, complementada con omega 3, si no tiene un descanso, una rutina adecuada, si no tiene movimiento, no se va a dar el proceso de aprendizaje y de regulación emocional. En el segundo piso tenemos otro personaje que es una ratita llamada Rapi. Rapi es una ratita que siente muchas emociones, alegría, tristeza, asco, miedo, ira, y que si no la consideramos, bloquea el pensamiento y nuestro equilibrio. El tercer nivel está representado por un monito, una monita que se llama Data. A nuestros alumnos les gusta mucho aprender y constantemente están recabando información. Y finalmente, lo más importante es Bali, de balanza. Son las funciones ejecutivas y es la que nos va a ayudar a, si ustedes checan en la casa, hay escaleras, a tener la comunicación con cada uno de los niveles y administrarse. Hay como un internet en esta casa que ayuda a tener información. Esto lo podríamos indicar por las neuronas espejo. Nosotros necesitamos de un aprendizaje social. Cuando en nuestros alumnos, Bali es muy pequeño, no puede mediar el desarrollo de cada uno de los niveles. Necesitamos el Bali mayor de los adultos y de los maestros. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el caso del doctor Rafael Guerrero nos dice, en específico para las emociones, ¿qué tenemos que trabajar? Primero, que nuestros alumnos empiecen a conocer las emociones, que discriminen entre una y otras. En nuestra cultura tenemos como que un énfasis en reprimir las emociones. Hace muchos, muchos años, cuando yo era pequeño, había un cuento de Juan sin miedo y creían muy valioso el hecho de no sentir miedo. De repente, cuando un pequeñito llora, ¿qué le dicen? No llores, no sientas, aguántate. Necesitamos legitimar las emociones de nuestros alumnos. Más adelante, con el apoyo de mis compañeras, la doctora Margarita y la maestra María Verónica, nos van a dar estrategias para el manejo emocional, que implican darnos un tiempo, respirar, para que pueda interactuar Bali, el prefrontal, y surja la mediación. Por eso es importante darnos un tiempo para reflexionar, buscar respuestas adaptativas y en el caso de nuestros alumnos, que generen una narrativa de aquello que les sucedió para empezar a comprender qué es lo que les pasó con respecto al manejo de sus emociones y qué estrategias son las que les funcionaron. En la siguiente diapositiva tenemos a otro autor, Mark Brackett. Él nos dice,
en su libro Permiso para Sentir, que hay que nombrar las emociones y nos propone el método Ruler, que implica reconocer, entender, etiquetar, expresar y regular las emociones. En la siguiente diapositiva nos explica cómo a través de una gráfica nosotros, utilizando dibujos, fotografías o imágenes, ayudamos a identificar su estado anímico de nuestros alumnos, de tal manera que si estamos enfadados, tenemos mucha energía y una sensación desagradable. Cuando estamos aburridos, tenemos soledad, tenemos poca energía y una sensación desagradable. Cuando estamos felices, tenemos mucha energía y una sensación agradable. Cuando estamos contentos y hay serenidad, tenemos un poco menos de energía, pero una sensación agradable. Esto es importante para empezar a identificar qué sentimos y qué es lo que está pasando con nuestras emociones. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos que en el caso de nuestro programa, tenemos las dimensiones del desarrollo emocional: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Y algo bien importante que vemos aquí, vienen los 4 pilares de la educación de Jacques Delors. ¿Qué nos quiere decir? Que la regulación emocional y el aprendizaje no es únicamente un proceso de adquisición de conocimientos, sino un proceso madurativo. Por eso es bien importante revisar en nuestro programa donde viene ya la dosificación por cada una de las dimensiones de las actividades, y también recaben la información de los webinars anteriores que manejan mucho la pirámide del desarrollo, la estimulación sensorial, la autonomía, el juego, porque a través de todas estas actividades vamos a fortalecer los procesos madurativos de nuestros alumnos. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos cómo muchas de las actividades que ustedes realizan diariamente en el preescolar van encaminadas a este desarrollo de las competencias emocionales. Para reconocer, entender, etiquetar y expresar las emociones, se puede generar un diccionario de las emociones con dibujos e imágenes, el representar en el teatrillo de las emociones diferentes personajes con las emociones, el utilizar el memorama o un dominó de las emociones, el dado de las emociones, la ruleta de las emociones. Y para regular nuestras emociones, tenemos que reconocer que hay una vinculación entre nuestra mente y nuestro cuerpo. El movimiento, la respiración es fundamental. La maestra María Verónica nos va a hacer algunas actividades de mindfulness donde a través de la respiración, de las sensopercepciones, nos ubicamos en el aquí y el ahora y empezamos a percibir nuestras emociones. El hacer yoga, la gimnasia cerebral, el tener el rincón de la paz, las técnicas como la técnica de la tortuga, donde me detengo, respiro, reflexiono, pienso una respuesta adaptativa y salgo al entorno. La música es un elemento fundamental, el semáforo de las emociones, el método SIREPI, que consiste en darnos la oportunidad de sentir, hacer ejercicios de respiración y favorecer los procesos de pensamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva y finalmente las recomendaciones. Hacerle caso a nuestro programa. En nuestro programa vienen establecidas las dimensiones del desarrollo socioemocional en aprendizajes clave para la educación integral. También tenemos la educación emocional y el apego del doctor Rafael Guerrero y el permiso para sentir de Mal Brackett. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Rodolfo. Realmente todo lo que nos has dado, todo lo que nos has enseñado en estos momentos, seguramente nuestras queridas compañeras educadoras las llevarán a cabo. Agradecemos la presencia de las diferentes zonas y sectores escolares, así como los diferentes niveles educativos que nos acompañan. Les invitamos a colocar sus preguntas en el chat y recordándoles que estos webinars son de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla a cargo de los CAPEP. Cuando la inteligencia emocional se fusiona con la inteligencia espiritual, la naturaleza humana se transforma. Deepak Chopra. Y ahora es un honor presentarles a la doctora Laura Margarita Vital Baquier. Adelante, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Martita. Pues es un placer para mí estar con ustedes nuevamente tratando estos temas y esta información que espero que sea de utilidad para todas nosotras. Bueno, el tema que me toca abordar el día de hoy junto con mis compañeros se refiere también a competencias emocionales y en la siguiente diapositiva les puse una frase para iniciar que dice así: cualquier persona capaz de enfurecerte se convierte en tu capitán. Esto quiere decir que si nosotros logramos esta regulación de nuestras emociones, podemos ser nuestros propios capitanes. Muy bien, pues vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es el modelo pentagonal del doctor Rafael Vizquerra, que si bien este modelo tiene ciertas similitudes con los modelos que ya nos ha presentado el doctor Rodolfo, el modelo del doctor Goleman, de Solovey y Mayer, este modelo me gusta mucho porque es en el cual está basado mucho de los ejercicios y la estructura que nos plantea nuestro programa de aprendizajes clave. En la educación socioemocional, obviamente. Tiene 5 aspectos, por eso se llama pentagonal. El primero es la conciencia emocional, del cual se refiere a hacer conciencia de nuestras emociones, darles nombre, comprenderlas, interpretarlas, nuestras y las de los demás. El segundo aspecto, que es la regulación emocional, tiene que ver con la expresión adecuada de la emoción, así como de los conflictos y la capacidad para generar estas emociones positivas. La autonomía emocional, pues tiene relación con el desarrollo de la autoestima, la automotivación, la capacidad de resiliencia y precisamente generar estas emociones que recordemos no en el sentido de adaptativas y no adaptativas, se acercan más a la sobrevivencia, recordando también que el concepto de emoción es una reacción fisiológica de nuestro organismo que ocurre como una respuesta ante estímulos internos y externos y puede haber algunas acciones como lo son taquicardia, sudoración, el aumento de la temperatura y bueno, todo esto es una respuesta de nuestro organismo. Recordemos también que son de corta duración y alta intensidad. Bueno, todo el manejo de nuestras emociones nos va a llevar al cuarto aspecto, que es el que tiene que ver con las relaciones sociales. Las relaciones sociales implican el manejo de la empatía, el manejo del respeto a los demás, la cooperación, el comportamiento prosocial y pues estas capacidades nos van a llevar también a las competencias para la vida y el bienestar, que implican convivir en sociedad y que nos permitan precisamente una convivencia armónica. Les puse acá una imagen que tiene que ver con la congruencia emocional. El pensar, sentir y actuar implican una congruencia. Cuando yo tengo este equilibrio entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, pues me acerco a la salud y al equilibrio. Muy bien, en la siguiente diapositiva les comento que para poder trabajar las competencias emocionales y educar en las emociones, necesitamos conocer también otros conceptos.
Fíjense que cuando nosotros hacemos un electroencefalograma, podemos observar en un adulto regular, normal, ondas que van desde beta, alfa, delta y teta. Si ustedes observan la forma de estas ondas, son ondas sinusoidales que tienen algunas mayor amplitud en su longitud de frecuencia y estas van desde el estado de vigilia y alerta hasta un estado de somnolencia, a un sueño profundo y bueno, estas son normales o son las esperadas en un adulto. Nuestros pequeñitos por lo regular presentan estas ondas delta en un estado de despierto, ¿sí? De alerta. ¿Esto qué significa? Significa que nuestros alumnos, nuestros niños, tienen esta capacidad la mayor parte del tiempo de estar en un estado casi hipnótico. Esto implica que toda la información que están recibiendo del medio ambiente, del exterior, pues la están absorbiendo de una manera que les va a ser muy importante para su vida posterior, tanto en la adolescencia como en la etapa adulta. Esto implica una gran responsabilidad para docentes y para padres de familia, esta información que los niños están recibiendo. Muy bien, entonces, otro de los conceptos que son importantes que ustedes conozcan para poder manejar las emociones y las competencias emocionales son la vibración y la energía. Podemos observar en la siguiente diapositiva que todas las cosas y nuestro cuerpo emite cierta energía y vibración. Esto es posible medirlo ya gracias a el desarrollo de la tecnología, gracias a la cámara Kirlian, que desde la década de los 90, gracias al ingeniero ruso que descubrió que esto era posible, observar el campo electromagnético de nuestro cuerpo, podemos medir y podemos observar en otros objetos y, por ejemplo, en los alimentos, en las plantas, en los animales, cuál es este campo. Aquí ustedes pueden observar un alimento cosechado de forma orgánica y que se acerca más a una forma más sana, digamos, es el que irradia mayor luz, mayor vibración, una energía pues más uniforme, ¿sí? Y también tenemos la pirámide de los alimentos que ustedes pueden consultar y también los invito a que la revisen para ir diferenciando lo que son comestibles y lo que son alimentos. La comida chatarra, por ejemplo, muy procesada, pues no se considera un alimento, algo que nutre y lo podemos observar, lo podemos ya incluso ver en cómo está emitiendo este campo de energía. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver también cómo es que los pensamientos y las palabras se materializan. Entonces, tenemos los experimentos del doctor Emoto, que ya también en otras ocasiones hemos podido revisar, para observar cómo la palabra a estos cristales de agua se va materializando, se le dedica palabras de amor, paz, gratitud y se van convirtiendo en estas figuras uniformes, bellas, armónicas, ¿sí? Y cuando se le dedican palabras y pensamientos de odio, de rencor, de rechazo, entonces van tomando otras formas diferentes. Ahora, también, por ejemplo, podemos ver los experimentos de frecuencia y vibración, en los cuales un poco de bicarbonato se somete a ciertas frecuencias y estas van tomando distintas formas. Estos los pueden consultar ustedes también y van a ver cómo se materializa. Este es uno de los ejemplos, estos son algunos de los ejemplos más claros en cómo podemos también materializar estos pensamientos, estas palabras y cómo esta energía que está alrededor, pues se está ahí manifestando. Muy bien, en la siguiente diapositiva, ¿por qué estamos reflexionando sobre esto? Pues porque nuestro cuerpo emite toda esta energía y toda esta vibración. Aunque nosotros no podamos ver las ondas
por ejemplo, de un aparato de microondas, de un teléfono, de una televisión. Sabemos que están ahí, que existen. Gracias al avance de la tecnología, como les mencionaba, ahora ya podemos saber cómo es que el campo electromagnético de nuestro cuerpo está emitiendo esta información y podemos medir esto también. Entonces, estos conceptos son importantes porque en la siguiente diapositiva podemos observar también que pues la energía de nuestro cuerpo se distribuye y se distribuye a través de una especie de estructura toroidal que pueden observar ustedes aquí. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, la salud, por ejemplo, la salud al día de hoy es un bien muy preciado, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, pues es esta condición que nos permite gozar de un absoluto bienestar, tanto a nivel físico como emocional y social, y nos permite también observar en esta fotografía, imagínense como un campo toroidal, que es lo que estamos emitiendo constantemente en nuestro cuerpo, que el campo magnético del corazón es 5,000 veces más grande que el campo magnético de nuestro cerebro. También se ha podido comprobar que el campo eléctrico de nuestro corazón es 60 veces más grande en amplitud que el campo eléctrico de nuestro cerebro. Estos experimentos del doctor Rollin McCarthy se encuentran pues también ahí en las redes para que ustedes los puedan consultar. Y lo que nos dice él es que se genera un patrón de coherencia. Si nosotros logramos la coherencia entre nuestro cerebro y nuestro corazón, vamos a acercarnos más a la salud, a un estado de bienestar, de armonía. ¿Sí? Y esto, pues, ¿cómo lo vamos a lograr? Además de tener estos conocimientos y de saber que esto está pasando en nuestro cuerpo y a nuestro alrededor, también, pues, con los ejercicios que ya se han mencionado, ¿sí? Tenemos bastante material. Tenemos otros ejercicios que vamos a ver a continuación en la ponencia de la maestra Berito y los ejercicios que también ya nos comentaba el doctor Rodolfo. Bueno, ¿qué más? Tenemos la vibración de nuestras emociones. Implica que nuestras emociones, por ejemplo, las emociones que tienen una densidad baja, una frecuencia baja, como son el miedo, el enojo, la culpa, la vergüenza, pues se encuentran en una frecuencia baja, densa. Conforme nosotros vamos subiendo en estas emociones que nos acercan a la sobrevivencia y nos permiten un estado de salud mejor, como son la alegría, el amor, la paz, pues podemos observar que su frecuencia es muy alta. Esto es importante. En la siguiente diapositiva también les puse unas imágenes donde podemos observar, gracias al avance nuevamente de la tecnología, cómo nuestro campo emocional emite estas frecuencias según cada emoción y cómo se reflejan en nuestro cuerpo físico. Aquí lo podemos ver a través de ciertos colores, pero ustedes, bueno, pueden esto llegar a manifestarse incluso hasta en alguna enfermedad de nuestro cuerpo físico. En la siguiente diapositiva podemos observar también las emociones y sentimientos, cómo se ve su onda de frecuencia, su longitud de onda. Entonces, fíjense cómo también aquí la culpa, el miedo, la vergüenza, son ondas sinusoidales amplias, de una longitud amplia, más densas, y van siendo con mayor frecuencia conforme van subiendo estas emociones de amor, gratitud. Y bueno, podemos observar también que nosotros estamos rodeados de campos mórficos, información que según unos autores como Rupert Sheldrake también nos habla de estos conceptos que ustedes pueden consultar y podemos ver que no hay vacío, sino que tenemos bastante información a nuestro alrededor. En la siguiente diapositiva podemos observar que la energía de nuestro cuerpo, bueno, estos conceptos como centros de energía que ya también hemos manejado en otras oportunidades, pero es necesario retomar porque estos centros de energía, que su definición es rueda que gira y que proviene de la filosofía hindú, nos dice que
lo que hacen es recibir y redistribuir la energía de todo nuestro cuerpo alrededor de nuestro cuerpo físico para que exista este equilibrio y este flujo de energía. Ustedes saben también, estos centros de energía llamados chakras, que tenemos pues el chakra raíz, el sacro, el del plexo solar, el chakra corazón, el chakra garganta, el de la frente, el tercer ojo y el de la corona. Estos centros de energía están vinculados a ciertos órganos y tienen funciones específicas. También tienen una forma específica, cosas que se asocian con su funcionamiento, pero principalmente es el flujo de la energía, de nuestra energía vital, lo que nos da una sensación de bienestar físico y mental. Bueno, antes y después de los ejercicios como los que nos van a proponer la maestra Vero y los que ustedes pueden llegar a realizar como meditación, relajación, respiraciones, yoga, tai chi, una alimentación adecuada, podemos observar en la gráfica también cómo después de algunos breves ejercicios de respiración, nuestra energía vital cambia. Entonces, esto también gracias a los avances en la tecnología lo podemos ahora ya observar. Muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, todo esto tiene una relación con la educación socioemocional en las aulas, porque si nuestros organizadores curriculares y nuestro programa de aprendizajes clave nos está solicitando trabajar el autoconocimiento, la empatía, la autorregulación, la autonomía, la gestión de emociones positivas, la colaboración, la asertividad, el apoyo a los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros no tenemos esos estados de equilibrio? Entonces, por eso es importante revisar estos conceptos y tratar de llevarlos a también nuestras aulas. Les voy a dejar aquí también algunos ejercicios que están en las siguientes diapositivas, que son manejo de ejercicios para el aula, pero estas actividades realmente tenemos muchísima información ya. Tenemos los ficheros que nos facilita la Secretaría de Educación Pública, las actividades que se realizan, tenemos en internet el mismo curso de competencias emocionales que se dio hace algunos años también por parte de CAPEP. Y bueno, hay bastante ya material impreso, todos los libros de las investigaciones del doctor Rafael Vizquerra. Ustedes pueden encontrar cantidad de ejercicios para llevar a cabo en el aula. Sin embargo, se requiere que tengamos estos conocimientos para que ustedes puedan también acercarse a un estado de equilibrio y de bienestar propio y que lo puedan llevar con sus alumnos. ¿Por qué? Porque su campo energético, su campo electromagnético como docentes, ustedes al entrar a un aula, va a estar en comunicación y en interacción con el de sus niños. Y los niños perciben nuestra energía. Entonces, si ustedes van de buen ánimo, si ustedes están equilibradas, si ustedes están contentas, pues los niños también lo van a percibir y a su vez ellos nos dan también información y energía. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a ir trabajando, vamos a procurar recuperar y vamos a trabajar en esto que resta de nuestro ciclo escolar. Y bueno, las siguientes diapositivas tienen algunos ejercicios como el color de mis emociones, la flor de la amistad, el tablero de las emociones y la brújula de las emociones, que son seguramente actividades que ustedes ya conocen. Aquí lo importante es que las llevemos a cabo con conciencia. De que estamos trabajando con la energía de nuestros niños y obviamente con la nuestra. Entonces, bueno, si quieren mostrar las siguientes diapositivas para que podamos ver el color de mis emociones, que tiene que ver con la expresión, identificación de emociones. La siguiente, por favor. El tablero de las emociones, de la misma manera. La siguiente sería la flor de la amistad, características, cualidades y la brújula de las emociones, en la cual se responde una serie de preguntas. Todas estas actividades las tienen ustedes en los ficheros, en el curso de CAPEP, lo que ya les comentaba. Y pues bueno, en general, esa es la información que
que hoy quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Un poco de bibliografía para que consulten. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Mago. Realmente nos llevamos muchos aprendizajes también. Qué tan interesante es saber sobre la energía y sobre todo cómo nosotros como docentes también podemos impactar en el desarrollo de nuestros pequeñitos, tanto física como emocionalmente. Y lo que tú acabas de mencionar muy atinadamente, debemos estar bien para poder proyectar a nuestros pequeños aprendientes ese bienestar y esa energía. Muchísimas gracias, doctora, te lo agradezco muchísimo. Y también, bueno, pues agradecemos a los diferentes estados que nos están acompañando en este cuarto webinar. La verdad, nosotros como Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar nos sentimos muy honrados de tenerlos con nosotros. Y bueno, pues nuevamente les reiteramos que estos webinars corresponden a los centros de atención psicopedagógica de educación preescolar del estado de Puebla. La emoción que puede romper tu corazón es a veces la misma que lo sana. Nicholas Sparks. Y ahora quisiera platicarles un poquito de la parte de la calma en el alma. Y es el turno de nuestra muy querida amiga y compañera, la psicóloga María Verónica Lara Bello. Adelante, Berito. Muchas gracias. Muchas gracias, Martita, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a mis compañeros doctores por su valiosa participación y obviamente esta oportunidad que nos están dando de aprendizaje. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un encuadre. ¿Qué significa calma en el alma? Bueno, para eso quiero que todas mis compañeras educadoras, todos nuestros docentes, quienes nos están viendo, nos vayan siguiendo un poco acerca de esto. Imagina que tú tienes comportamientos regulados, controlados, que tus conductas se disminuyen cuando son impulsivas o reactivas, cuando de repente estás en una situación difícil y que, bueno, la puedes controlar, la puedes manejar. Y que esto aparte también hace que tus procesos cognitivos aumenten, que tengas una mejor capacidad de observación, una mejor atención y una mejor concentración. Todo eso pudiese englobar lo que es calma en el alma. Como consecuencia, todo esto nos daría la capacidad de tener un mayor aprendizaje, un mayor bienestar y obviamente nuestra sensación de placidez al sentirnos completos emocionalmente. Todo esto lo podemos lograr a través de la atención plena a nuestras sensopercepciones, nuestras emociones, muy importante, y nuestras cogniciones. Para eso vamos a empezar a trabajar esto y vamos a entender cómo podemos lograr tener calma en el alma, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva, ahora sí vamos a trabajar esta parte. Bueno, resulta que nosotros tenemos un objetivo diario. Casi siempre es implícito la idea de ser feliz, de sentirnos bien, de estar de alguna manera cumpliendo con estos objetivos que tenemos en el día a día, como sentirnos bien externamente por esta estética que sentimos en nosotros, internamente preocuparnos por nuestra salud y mentalmente por querer permanecer en nuestro trabajo, en nuestras arduas dedicaciones del día a día. Pero ¿qué pasa cuando esto empieza a fallar? Esto se convierte en un problema cuando nuestras metas son contrarias a nuestras necesidades. Nuestros objetivos no son reales y nuestras acciones son poco razonadas, poco reflexionadas. Lo que les decía, no estamos atentos a lo que sentimos, nuestras sensopercepciones. No sabemos, desconocemos cómo se pueden manifestar nuestras emociones e incluso lo que acaban de mencionar nuestros doctores, ¿no? ¿Cómo podemos regularlas, evitar ser seres impulsivos? ¿Por qué? Porque no tenemos esta capacidad de reflexionar. Es entonces cuando empieza esta condición del estrés agudo. Empezamos a sentir que nuestro pensamiento se disminuye, que perdemos el control de la lógica y que nos alejamos de la conciencia.
Es cuando, como nos dijo el doctor Rodolfo, dejamos de pensar y nos volvemos reactivos. Vamos a la siguiente diapositiva para ver esto que es tan interesante. Por favor, si pasamos a la otra diapositiva. Muchas gracias. Y pues luego entonces perdemos el control. Nos apagamos cuando este estrés agudo se vuelve crónico. No tenemos esta idea, la mayoría de las veces pensamos, hemos aprendido que solo tenemos que ir en busca de logros, de aciertos, de estar bien. Y huimos un poco del fracaso, huimos del error. Sin embargo, el fracaso es una oportunidad. El psiquiatra Enrique Rojas nos asegura que no hay felicidad sin fracaso y que obviamente esto lo podemos usar como una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque es momento, cuando llegamos a fallar, a tener un fallo, entonces es momento de aclarar nuestras metas, de cambiar todas las estrategias que hemos tenido y de hacer algo muy importante, esta motivación de hacer frente al riesgo. Entonces, es cuando nosotros, si no ponemos atención a esto que acabo de mencionarles, este estrés agudo que les comento se convierte en un estrés crónico. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando no somos conscientes del fracaso, esto hace que no podamos tener bien visualizada la oportunidad del éxito. Seguimos acumulando estrés y eso empieza a surgir en nosotros esta pregunta. ¿Qué nos hace sentir preocupados o temerosos? Incluso pareciera que sin razón aparente. Bueno, pues esto es lo que nos está llevando del estrés agudo al estrés crónico. Esto puede tener consecuencias en nosotros, tener una adaptación pasiva o un malestar constante. Cuando el estrés crónico se anuncia, entonces es cuando nosotros nos identificamos así. Estamos como que desconectados de nosotros mismos. Nos impulsamos a vivir fuera de nosotros, solo a cumplir, y nos dedicamos a atender solo lo externo y todos nuestros pendientes personales quedan al olvido. Cuando nos adaptamos pasivamente es cuando incluso nos convertimos en personas obedientes, retraídas, poco reflexivas o no funcionales. Y cuando tenemos malestares constantes, pues estamos faltos de socialización, no podemos relacionarnos con los demás o siempre lo dejamos al último. Estamos irritables, estamos impulsivos e incluso hasta sentimos temor, estamos temerosos e incluso no sabemos por qué. Nos desconectamos, como lo acaba de comentar nuestra doctora Maguito, nos desconectamos de nuestra frecuencia, de nuestras vibraciones, y es entonces cuando estamos faltos de equilibrio. Pues bien, vamos ahora a la siguiente diapositiva. ¿Qué tendríamos entonces que hacer nosotros como docentes? El pensar en que también esto lo podemos compartir con nuestros pequeños para comenzar a sintonizarnos todos en un ambiente que nos lleve a tener un bienestar, a aprender a regularnos emocionalmente y obviamente aprender a la convivencia diaria, resolucionar los problemas. Para eso te recomiendo lo siguiente: tener hábitos para el bienestar. Son muy importantes, por ejemplo, el leer. Podemos leer libros de crecimiento personal, libros sobre algún interés propio, sobre medicina alternativa, sobre plantas. Es decir, que nuestras cuestiones, nuestros procesos cognitivos nos empiecen a llevar hacia un crecimiento, hacia generar aprendizaje, ser autodidactas. Otra de los hábitos muy importantes que todos deberíamos incluir, alumnos, padres de familia, docentes, todos, absolutamente todos, es el aprender a meditar. A veces son situaciones muy sencillas, como estar un momento en calma, a solas, escuchar un poco de música relajante, como lo pongo aquí, o incluso que esa música relajante te acompañe en el día. Esos son momentos muy importantes, es cuando se activan las sensopercepciones, aprender a reconocer qué es lo que hay alrededor mío, qué es lo que me genera bienestar. Todo eso lo vamos a lograr si empezamos este proceso, examinar qué es lo que yo necesito. A veces necesitamos el simple hecho de tomar agua,
de tomar agua hace que esta sensación que tenemos de malestar reduce. El de comer a nuestras horas, el de dormir adecuadamente, todo eso, si lo vamos analizando diario, nos vamos a dar cuenta y vamos a reconocer dónde están estas dificultades que me están llevando a tener un estrés de agudo a crónico. Es que no he puesto atención en esto. Y por último, muy importante, visualizar. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Cómo me veo en un tiempo después de trabajar esto? ¿Qué me gustaría a mí tener y cómo lo voy a lograr a partir de mis propios recursos? Entonces, esto significa salir de este punto de ignorancia. Ahorita ya tuvimos esta oportunidad que los doctores nos han ilustrado demasiado en reconocer nuestras emociones y entrar a esta introspección a la que los invito. Para eso, algo súper importante, compañeras, es que todos los días aprendamos que todos los días se altera nuestro equilibrio. No vamos a vivir en un confort o en un bienestar así lineal. No, todos los días tenemos retos, todos los días tenemos cambios, todos los días tenemos cosas que enfrentar. Hacer frente al diario vivir es algo que nos va a dejar este aprendizaje. Tenemos que quitarnos esta idea que el fracaso no es bueno. No, el fracaso nos impulsa, como se los mencionaba anteriormente. Tenemos que estar conscientes de lo que nos da bienestar. A veces no nos hemos percatado que nos encanta cocinar o que hacer ejercicio me satisface. Ahorita que hemos estado en estos tiempos de pandemia, algunos empezaron a adquirir nuevos hábitos y se dieron cuenta que con eso mejoró su salud, su alimentación. Todo eso, estar consciente de esos cambios que nos están dando bienestar, hay que lograr mantenerlos. Mantener esos cambios hará que nosotros también, poco a poco, vayamos haciendo frente al estrés crónico, aprendamos a convivir con este estrés agudo que es el que nos impulsa. El estrés incluso en muchos momentos de nuestra vida es lo que nos ha impulsado a seguir. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues ahora ha llegado el momento que más me gusta compartirles a ustedes, que es el más, para mí, más valioso y con el cual yo les quiero demostrar que a veces no necesitamos demasiado tiempo ni tantos recursos como para poder llevar a cabo actividades que nos beneficien. Estas incluso las podemos llevar a cabo con nuestros alumnos, también invitar a nuestros padres de familia y que, bueno, todos en comunidad vayamos adentrándonos a crear estos hábitos para el bienestar, ¿de acuerdo? Este es muy interesante, para eso necesito que estés muy atenta, porque es simple y sencillamente para por 60 segundos, ¿ok? Y esos 60 segundos están empezando ahorita ya. Deja el lapicero, deja la libreta, mantente relajada, en una posición relajada y quedémonos así durante 60 segundos sin hacer nada. Muy bien. Cumplimos 60 segundos sin hacer nada. Paramos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Muchas imágenes mentales, muchas ideas en tu mente, tenías la necesidad de moverte, empezaste a decir, ay, ya se me hizo eterno, parece que son más de 60 segundos, está fallando, ¿por qué no hay transmisión? ¿Por qué todos se quedaron parados? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sentiste por haber detenido tu ritmo, lo que estamos acostumbrados a estarnos moviendo y estando haciendo todo el tiempo cosas? Ojalá vale la pena que en el día pares por 60 segundos, aprendas a detener tu pensamiento, tus acciones, empieces a centrarte en ti. ¿Te diste cuenta ahorita? Incluso pudiste haber modulado mejor tu respiración. Tu temperatura corporal se fue graduando. Incluso algunos músculos se relajaron
o te anunciaron que están cansados y tú en ese momento te diste cuenta. Entonces es abrir esta oportunidad de sentirnos, tener estas sensopercepciones que nos llenan y saber, bueno, ¿cuáles son nuestras necesidades? Vamos a la siguiente técnica, por favor. En la siguiente técnica, en la diapositiva, vemos que están las siglas IME. Inhalar, mantener la respiración y exhalar. Vamos a hacerlo, esta actividad la vamos a hacer, inhalamos muy profundo, lo mantenemos 3 tiempos y exhalamos. Yo te llevo, ¿sale? Vamos a hacerlo. Inhalamos, lo mantenemos 1, 2, 3, exhalamos. Muy bien. Esto lo puedes hacer acompañándote de una velita. Si alcanzamos a ver aquí la velita, bueno, la podemos poner a esta altura. Voy a moverme un poco. Así. Ahí está la velita. Inhalo y soplo. La finalidad es que la flamita, si la alcanzamos a ver, bueno, la finalidad es que la velita no se apague la flama. Ajá. Ahí inhalamos, soplamos, mantenemos 3 tiempos y soplamos sin que la flamita se apague. ¿Ok? Eso lo podemos hacer cuando estemos en un tiempo en calma. No nos tardamos más de 5 minutitos. Lo podemos experimentar de otra forma. Lo vamos a volver a hacer. Hagámoslo juntos. Inhalamos. Profundo. Lo mantienes 3 tiempos. 1, 2, 3. Exhalamos. Muy bien. También lo puedes hacer mientras estás tomando una rica bebida calientita o a temperatura ambiente. Puede ser refrescante, pero que también lo acompañes con estos ejercicios de inhalar, mantenerlo 3 tiempos y exhalar. Vamos a volver a hacerlo juntos. Inhalamos profundo, manténlo 3, 1, 2, 3, exhalamos. También esto lo puedes hacer mientras estás llevando a cabo actividades funcionales en casa, como cocinar, limpiar tu espacio, acomodar tu escritorio, preparar tus cosas para el otro día. También de esa manera tú te puedes acompañar, a lo mejor en el tráfico, en lo que estás esperando a que avance tu auto. Bueno, pues también igual hacer tus respiraciones, pero trata de que se mantengan diariamente. Lo vamos a hacer por último, una última ocasión. Inhalamos. Muy profundo, mantenemos 3, 1, 2, 3, exhalamos. Y si te das cuenta, empezamos a tener mayor sensación de bienestar, nos sentimos más relajados, ha bajado nuestra intensidad y bueno, empezamos a sentir como que el disfrute, ¿no? De sentirnos bien. Vamos con esta última actividad que les propongo. Esta también de igual manera nos va a acompañar a través de una respiración bien profunda, una respiración muy profunda, levantando los brazos. Inhalamos, acompáñame, hazlo, mantenemos ahí y vamos a bajar lentamente los brazos mientras exhalamos. Muy bien. Ahora, en una posición de autoabrazo, vamos a empezar a hacer presión con nuestros dedos. Eso es. Aquí en nuestros brazos, en nuestros antebrazos. Muy bien. Hasta llegar a nuestras manitas. Vamos a tratar de que nuestra barbilla toque el inicio de nuestro pecho. Respiramos profundo. Y exhalamos inmediatamente. Eso es. Vamos sintiendo cómo se liberan tensiones de nuestro brazo, nuestra espalda, nuestro cuello. Si empiezas a sentir tensiones en esta parte, significa que tenemos que hacerlo más seguido.
Todas estas actividades, si tú te das cuenta, cada una de ellas no te va a llevar más de 5 minutos. Todo esto tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, poner mucha atención a lo que sentimos. Todo esto va a irradiar en cómo nosotros nos manifestamos emocionalmente y cómo cognitivamente vamos a ser más reflexivos, vamos a tener mayor oportunidad de aprendizaje. Estas actividades, te vuelvo a repetir, las puedes realizar con tus alumnos, en un grupo con padres de familia, en ustedes como docentes cuando inician el consejo técnico. Todas estas son oportunidades de aprender. Quiero para finalizar que reflexionemos juntos. Somos seres integrales, estamos compuestos de mente, de corazón, de cuerpo, todo lo que nosotros podemos irradiar a través de lo que pensamos y sentimos, pues es algo que vamos a compartir con los demás. Nosotros tenemos este poder de ser amorosos, de ser insaciables, de poder generar nuestro propio bienestar y que esto nos ayude de alguna manera a ser competentes, primero con nosotros mismos para cubrir nuestras necesidades y posteriormente a hacer frente al día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Vero. Realmente nos quedamos fascinados con esta parte de los 60 segundos de calma, el darnos el apapacho, el trabajar este tipo de actividades que seguramente nuestros compañeros, nuestros participantes que están ahorita conectados con nosotros, los están tomando en cuenta para llevarlos a cabo en el aula. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo a nuestros 3 participantes. Realmente todo lo que nos han compartido nos llenan de bienestar, de energía, de muchísima felicidad y de tranquilidad. Y bueno, pues ahorita quisiera yo preguntarles a los demás ponentes, a la doctora Mago, al doctor Rodolfo, algunas preguntas que nos están haciendo nuestros queridos participantes desde el chat, que estamos muy agradecidos porque nos permitan estar con ustedes en estos momentos. Entonces, pues bueno, quisiéramos mandar un saludo muy especial a nuestros colegas de educación inicial de la Ciudad de México, que también nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar en este cuarto webinar. Y bueno, pues voy a hacer la primera pregunta que viene por parte del público, de las personas que nos están sintonizando y están con nosotros. Y va para ti, mi querido Rodolfo. La maestra Connie Guevara Díaz te pregunta: ¿cómo está afectando el estado socioemocional a los niños al estar trabajando a distancia y realizar sus actividades en compañía de sus papás? Bueno, aquí uno de los aspectos importantes que tenemos que considerar es volver a recuperar la información de los webinars pasados. El proceso de aprendizaje tiene que ver con procesos madurativos. Desgraciadamente, en esta pandemia, los pequeñitos se están moviendo poco. La base de la pirámide del desarrollo es la estimulación sensorial, el movimiento y el juego. Desgraciadamente, muchos pequeñitos no están teniendo este movimiento, no están teniendo este juego, y esto retrasa la conexión neurológica con este vali, de tal manera que tenemos a pequeñitos que no controlan esfínteres, no hay lenguaje, no hay procesos de atención, de autorregulación. Lo que decía el doctor Judson Brewer, se activa el pensamiento de escasez. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dice Francesco Tonucci: escuchar a los pequeñitos. ¿Qué quieren? Jugar. Salir al patio, moverse, jugar, o si estamos en línea, porque a veces las condiciones así lo ameritan, actividades de movimiento. Nuestros pequeñitos necesitan esta organización, una rutina con reglas, límites, una alimentación adecuada. Ya sabemos que somos seres integrales. Entonces yo creo que esta pandemia sí nos da la posibilidad, la oportunidad de crecer, de cambiar como escuela, de rescatar lo significativo para el aprendizaje,
que es el juego, el movimiento. Y yo creo que algo bien interesante, hay una pedagogía que le llaman la pedagogía de la ternura. Los padres dan ternura a los hijos porque la mamá acepta, tal cual eres, está súper bien. Eso lo tienen que sentir nuestros pequeñitos, ya sea en línea o en presencial. El padre da el andamiaje, da la estructura. Entonces tenemos que dar la aceptación incondicional. Cada ser es diferente. Cada uno de los pequeñitos tiene diferentes características. Aceptarlo y darles ese acompañamiento. Y obviamente tener un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque si vemos un retraso en la situación del control de esfínteres en el lenguaje, no es una situación voluntaria de los pequeñitos, es una inmadurez neurológica. ¿Y cómo la vamos a fortalecer? A través de actividades de equilibrio, de movimiento, de juego. Entonces yo creo que ahorita tenemos que rediseñar nuestra escuela, hacer una escuela más interactiva, más de comunicación, más de reconocimiento, más de motivación. ¿Qué es lo que te gusta? Chequen las mochilas de los pequeñitos, vienen con sus superhéroes, sus playeras, que la escuela tenga esas imágenes. Hay una maestra que dibujó los dibujos de Cars en la escuela. Entonces yo creo que qué padre que llegues a tu escuela y veas lo que te gusta. Yo creo que es lo que necesitamos, tener esa motivación con los pequeñitos a través del movimiento y del juego. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo. Realmente, ¿no? Ahorita Spider-Man para los niños, bueno, es la moda, o Frozen para las pequeñitas que ponen esa música y bailan y se llenan de energía y su corazoncito, pues esa parte de emociones. Doctora Maguito, fíjate que el maestro Miguel Ángel Cordero te pregunta, como docentes, ¿qué significa ser emocionalmente competentes? Martita, me parece que este concepto de emocionalmente competente podemos tenerlo todos, podemos desarrollarlo todos los docentes. Aquí la cuestión tiene que ver con un trabajo personal, del cual ya habíamos comentado en relación a pues ejercitar todo esto que tiene que ver con nuestro bienestar físico, emocional y psicológico, nutrir nuestro cuerpo físico en alimentación, en ejercicio físico, nuestro cuerpo emocional tiene que ver también con todo esto que estamos hablando del manejo de nuestras emociones. Fíjense que hay una, me llama mucho la atención una parte de un libro que les voy a recomendar que se llama Emociones Destructivas del Dalai Lama, que es un diálogo de Daniel Goleman con el Dalai Lama, en el cual nos dice que cuando los meditadores expertos, que ya tienen mucho tiempo haciendo este tipo de actividades, de actividad, logran captar la emoción antes de que llegue. Fíjate qué importante es esto. La emoción es una respuesta fisiológica de nuestro organismo de corta duración, alta intensidad, que ocurre cuando tenemos un estímulo. Entonces, puede pasar algo en la escuela que nos desequilibre, que nos haga perder nuestro centro. Pero si nosotros estamos habituados y hemos hecho un trabajo personal y tenemos práctica común de nuestra respiración, de nuestros estados emocionales y nos conocemos, ese evento, ese estímulo externo no nos va a afectar de la misma manera que si no lo tuviéramos este trabajo personal. Entonces, el Dalai Lama y el doctor Goleman decían esto, los meditadores expertos son capaces de recibir esta emoción y modificarla, o sea, antes de que llegue. Entonces, imagínense que nosotros poco a poco pudiéramos ir generando este estado de equilibrio mental, físico, espiritual, que nos permita estar así y solucionar las cosas que se van dando en el día a día, pues con ese campo toroidal equilibrado. Entonces, claro, es una meta muy, muy grande, ¿no? Pero nosotros podemos lograrlo. Todos los docentes podemos llegar a ser emocionalmente competentes, muchos ya lo son, pero conforme vayamos
trabajando todos nuestros cuerpos, vamos a lograr este estado de equilibrio. Acuérdense lo que decía en la plática, coherencia, patrón de coherencia entre cerebro y corazón. El doctor Rodolfo dice, el director de orquesta está acá en el prefrontal. Pues yo les digo, el director de orquesta está acá en el corazón. Y entonces ahora él va a jalar y va a dirigir todo, todo, todo. Muchas gracias, doctora Mago. Y sí es cierto, ¿no? ¿Dónde está nuestro director de orquesta? ¿Aquí o aquí? ¿O están en conjunto? Yo creo que eso sería lo fascinante de descubrir. Gracias, doctora Maguito. Y bueno, mi querida Berito, te pregunta la maestra Vanessa Cortés, además del ejercicio, ¿de qué otra manera se puede canalizar la ansiedad y la depresión? Ok, bueno, pues muy interesante la pregunta. Tiene que ver estas condiciones con lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Cómo nuestros sentimientos, si no son reflexionados, nos puede llevar a tener estos sucesos caóticos, como pueden ser algunas características de ansiedad o depresión, porque para eso, bueno, habrá que ver si hay un diagnóstico clínico, el cual vamos a compensar desde el tratamiento médico hasta el tratamiento psicológico, y en este caso el relajarse, las técnicas de relajación, pero ya con mayor medida y a través de un seguimiento ya terapéutico, puede ayudar a que también tanto ansiedad como depresión puedan ser manejados. Esto no tan solo hablemos en el caso de adultos, también habrá que pensarlo mucho en el caso de nuestros niños, no porque haya una declaración de ansiedad o depresión infantil, sino porque son medidas de prevención. Si nosotros incluimos estas dinámicas que ahorita nos están proponiendo tanto nuestros doctores como las que les comentaba para poder llevar a cabo el día a día, haremos a que esta prevención, nuestros pequeños, pues gocen de una educación socioemocional más completa, tengan un mayor aprendizaje y que, bueno, esto lo puedan integrar a su vida para poder evitar, pues, estas condiciones, ¿no? Que en ocasiones pueden ser graves. Muchísimas gracias, Berito. Y fíjense que están llegando muchas preguntas y viene una para ti, maestra, doctora Maguito. Ante la situación de la pandemia y debido al modelo híbrido, ¿cómo podemos fomentar las habilidades socioemocionales en los alumnos? Pues yo creo que ahorita es el momento de redoblar estos esfuerzos de las educadoras. Yo sé que son compañeras siempre muy comprometidas, muy amorosas. Ya lo explicaba también el doctor Rodolfo, cómo ha hecho estragos este distanciamiento social, este confinamiento para nuestros pequeñitos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es eh, regresar en algunas cosas que nos han funcionado bien, pero también innovar con cosas que necesitamos que nuestros niños vivan. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimas actividades que tienen que retomar, que tienen que ver con el juego. Ya lo veíamos en las conferencias pasadas, la psicomotricidad es fundamental, el cuerpo físico, el contacto, claro que con todas las medidas de prevención, pero necesitamos que los niños se muevan nuevamente. Necesitamos cantar, necesitamos bailar, necesitamos hacer todas estas actividades que les van a permitir su desarrollo armónico. Y tenemos los materiales, tienen las orientaciones, tienen las actividades, todo está en nuestros libros de aprendizajes clave, todo lo tenemos ahí. Ahora, tenemos que vibrar un poco más alto. Entonces, ha habido una vibración en la sociedad, en estos sentimientos y en estas emociones, pues sí, de temor, se entiende, es lógico, de miedo, de desasosiego, pero fíjense cómo eso baja nuestra vibración y no nos acerca a la salud física y emocional. Entonces, las docentes tenemos que hacer un esfuerzo por retomar esa alegría y sacar lo mejor de nosotros para que esto vaya al aula. Lo tenemos ahí, siempre lo hemos tenido y ahora lo tenemos que hacer con mucha más entusiasmo y
con la certeza de que esto va a permitir compensar estos mecanismos que decía el doctor Rodolfo. Están llegando los niños y antes de que empecemos a decir, tiene este trastorno o tiene este diagnóstico, porque así estaban acostumbrados a verlos según los parámetros de lo esperado a cierta edad, pero es lógico que ahorita con 1 año y medio de confinamiento, pues no van a responder igual, falta estimulación. Entonces vamos a redoblar esfuerzos, vamos a retomar esas estrategias que ya tenemos, que son la estimulación física, del lenguaje, cognitiva, motora, socioemocional. Sí, retomarlo y traerlo al aula nuevamente con ese entusiasmo que a las educadoras caracteriza y con esa pedagogía del amor que ellas ya traen, que ellas ya lo saben, ya lo hacen, y pues no están solas. Les decíamos que vamos a estar con ellas en este camino por recorrer. CAPEP está para ayudarlas y apoyarlas. Y qué tan importante lo que acabas de decir, Maguito, ¿no? Estar, que ellas no se sientan solitas, que nosotros estamos para ellas. Claro. Y bueno, pues fíjate que nos hacen otra pregunta muy interesante la maestra Miriam Sánchez, y tiene mucho que ver con esta parte de abordar las situaciones emocionales en nuestras planeaciones, en nuestro trabajo cotidiano. Y maestra Berito, te quiero preguntar, más bien te pregunta la maestra Miriam Sánchez, ¿se debe dar tiempo específico para el abordaje del área socioemocional o es en vinculación con algún campo de formación académica? Bien, pues miren, para empezar, esta parte de la educación socioemocional es un aprendizaje, es un proceso. Debe de estar vinculado, ¿sí? A través de que nuestros alumnos esto lo van a integrar a la vida, como les decía anteriormente, porque esto les va a ayudar a manejar y comprender sus emociones, que es algo súper importante. A veces pareciera que es un tema aparte o que es algo que tenemos que trabajar aparte, sin embargo es algo integral, es algo que podemos llevar en el día a día y para eso nuestras planeaciones siempre van a estar al rescate de todo esto que queremos integrar. Recuerden, para eso pues tenemos algo que se llama constructo mental, que es la planificación, ¿no? Este constructo mental que nosotros realizamos para poder planear, pues nos hace tener la oportunidad de primero aprender a darle a cada actividad su lugar. Si escuchaban lo que decía la doctora Maguito, hay muchas actividades, muchísimas referencias bibliográficas, les ofrecemos otras más. La diferencia va a estar en ti, en cómo tú vas a centrarte ante las necesidades de tus pequeños y cómo las vas a ir variando. Algunas serán un tema específico, algunas tendrán que estar entrando como actividades previas. También tenemos esta oportunidad de mantenerlas, hacer como una actividad permanente y posteriormente también para emprender seguimiento de actividades que nos lleve durante todo el ciclo escolar como una ruta de aprendizaje. Todo esto lo vamos a lograr si somos conscientes de que nuestros niños, como lo acaba de decir la doctora Mago, a través de diversas actividades, nuestros niños necesitan desarrollar su esquema corporal, su conciencia corporal, su autoconcepto, su autoestima, la imagen social que ellos tienen. Y para eso, bueno, si nosotros nos ponemos a consultar todas estas actividades, empezaremos a determinar cuáles son las que van a ir enfocadas como una actividad previa para empezar a trabajar cierta situación emocional o lo que yo estoy viendo en mi grupo, cuáles son las que se quedan como actividades permanentes, las que voy a llevar día a día o las que incluso podemos generar proyectos, talleres, todo eso lo vamos a incluso a vincular con otros campos y esto hará que, bueno, empecemos a entender que atendemos a la diversidad, como lo marca la nueva normalidad, ¿no? Somos la inclusión, la diversidad, es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Nuestros niños para resolucionar sus problemas son muy variados incluso en su conducta, en su comportamiento. Hay un niño que si tiene un problema en el aula va y te lo dice, ¿no? Fulanito me pegó o me está pasando esto. Hay unos que llegan y te plantean cómo van a solucionarlo. No, maestra, vamos a hacerlo así, vamos a solucionarlo. Pero a veces habrá niños que ni por aquí te enteraste que tuvo un conflicto en el aula y que solito los pudo solventar. ¿Por qué? Porque tus actividades previas, tus actividades permanentes, una planeación de un seguimiento del desarrollo emocional, pues los hace que aprendan
Esto les va a permitir a que manejen sus emociones, a que las comprendan y que ellos también aprendan a resolucionar lo que sucede en el día a día. Esa sería la información. Muchas gracias, Berito. Realmente esta parte de tener nuestras planeaciones, de poder incluir en esas planeaciones el trabajo emocional con nuestros pequeñitos. Y bueno, pues para ir cerrando, esta otra pregunta va para ti, mi querido Rodolfo, y te la hace la maestra Nancy García Lechuga, que también le agradecemos muchísimo su participación. Y te pregunta, ¿cuáles hábitos para el bienestar recomienda para los niños en edad preescolar para que logren reducir el estrés por pandemia, educación, asistencia y aislamiento? Adelante, doctor Rodo. Algo bien importante que tenemos que trabajar con los padres de familia es el establecimiento de una rutina con reglas, límites y lineamientos. Es vital favorecer la autonomía en nuestros pequeñitos. Muchos padres de familia y principalmente los abuelitos, que son los que están al cuidado, les resuelven la vida a los pequeñitos, ¿no? De repente les dicen, no sufras, yo recojo los juguetes, yo te visto, yo te doy de comer en la boquita, ay, pobrecito del pequeñito, hay que darle el control remoto, el celular, el tiempo que él quiera. Yo creo que algo bien importante, y le doy toda la razón a la maestra Maguito, la base fundamental son las emociones, y parte del reconocimiento emocional es ponerle reglas, límites y lineamientos a nuestros pequeñitos. Entonces, una rutina de actividades va a favorecer mucho la autonomía en nuestros pequeñitos. De repente tenemos a pequeñitos que están durmiéndose en el salón de clases porque esperaron al papá taquero que llega a las 2, 3 de la mañana y como está jugando, lo está esperando, no descansó. Una buena alimentación, una rutina, actividades motrices de juego con nuestros pequeñitos van a favorecer esta conexión neurológica a través, le doy toda la razón a la doctora Maguito, a través del corazón, tiene razón, lo principal es el corazón, y ya en segundo término, obviamente, llegar a este desarrollo cognitivo de las funciones ejecutivas de nuestro prefrontal. Pero sí, sería importantísimo trabajar con padres de familia. Muchísimas gracias, Rodo. Pues bueno, estamos ya por concluir este cuarto webinar. La verdad nos sentimos muy contentos de que ustedes nos hayan acompañado. Y bueno, pues ustedes están observando que ya aparecen las ligas para poder contestar en la evaluación y también pues invitarlos si alguno de ustedes no pertenece a algún grupo de conversatorio, pues puedan también registrarse para que nuestros queridos compañeros puedan referirlos a algún CAPEP. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias al licenciado Rubén, a la licenciada Wendy, y bueno, pues solamente me restaría preguntarles, ¿qué recomendaciones les darían a nuestras participantes? Doctora Maguito. Les decía Martita, y igual como nos comenta Rodo, la coherencia entre el frontal, prefrontal y el corazón. Hay un patrón de coherencia entre ambos, son sumamente importantes, y logrando esta coherencia vamos a acercarnos a la salud y al equilibrio. Pero la principal recomendación que yo haría a educadoras y padres de familia que nos pudieran estar escuchando es que retomemos este equilibrio emocional, que retomemos estas pausas que necesitamos hacer, tomemos en nuestras manos el control de nuestras emociones, sobre todo la regulación, para que nuestros pequeñitos pues también lo vivan y lo reflejen. Cuidemos nuestro campo toroidal, nuestra energía, nuestra vibración, nuestras emociones, porque recuerden que estamos manifestando
todo aquello que nosotros estamos poniendo nuestra atención. Entonces, si nosotros ponemos nuestra atención en pensamientos de tristeza, de enojo, de miedo, pues estamos reproduciéndolos. Les comentaba la vez pasada que con 72 segundos que nosotros tengamos un pensamiento positivo, nos va a llevar a otro y a otro más positivo, ¿no? Y de la misma manera los pensamientos que nos pueden llevar al miedo, a la tristeza. Entonces vamos a tratar de vibrar en las emociones que nos ayudan a la sobrevivencia en tanto sea posible, acompañándonos de todos nuestros ejercicios de respiración, de todo lo que hemos platicado el día de hoy, y principalmente la invitación es al corazón, a hacer las cosas con amor, como siempre lo han hecho mis compañeras educadoras. Gracias, doctora. Psicóloga Vero, por favor. Bueno, pues a mí me gustaría que todos ustedes, esta oportunidad de crear estos hábitos que nos den bienestar, tómenlos en cuenta, centrarnos en poder generar entre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro. Esa va a ser la consecuencia de que podamos trabajar de lo más profundo desde nosotros como personas, irradiarnos hacia los demás con bienestar, pero primero pensar en nosotros. Si nuestros ejercicios los acompañamos diariamente, si creamos hábitos de bienestar, es seguro que vamos a nuestros pequeños también empiecen a sentirnos de igual manera, dice nuestra doctora Maguito, sentir nuestras vibraciones y empezar a la armonía. Esa es la mayor recomendación. Creen hábitos de bienestar. Gracias, Berito. Y mi querido Rodo. Pues con una frase de John Dewey, dice, si hoy enseñamos a nuestros estudiantes como enseñamos ayer, les estamos robando el futuro. ¿Qué implica esto? Una escuela donde las educadoras realicen menos documentación y más actividades interactivas, más juego, más movimiento. Y regresando a la postura, siempre termino yo en mis presentaciones con la palabra meraki, que es poner el corazón. Las educadoras son bien cariñosas, es un nivel muy interactivo. Yo creo que tenemos que generar una nueva escuela del movimiento, del juego, de la convivencia, del aprendizaje y obviamente transformarnos. Necesitamos educar a nuestros pequeñitos para los cambios, para la incertidumbre. Pues yo creo que eso, ponerle el corazón, Meraki. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodo. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias, Maguito. Muchísimas gracias a nuestros queridos intérpretes de señas mexicanas. Y bueno, pues estamos seguros que esta información no solamente te va a ayudar de manera personal, sino también va a impactar a nuestros pequeñitos, a nuestros pequeños aprendientes. Y bueno, pues los queremos invitar a participar al quinto webinar titulado Modelo Híbrido, Estrategias y Fundamentos, a cargo de nuestra muy querida compañera, la psicóloga Rudibón Planter, que también nos va a hacer una introducción muy interesante de esta parte del modelo híbrido. Y a nombre de nuestras supervisoras, la maestra Rebeca Merino Márquez, supervisora de la zona 01 de CAPEP, la maestra María Cristina Ramírez Sánchez, supervisora de la zona 02 de CAPEP, a todo el personal de la UOCIE, grupos móviles, atención alterna y preescolar CAPEP, les agradecemos muchísimo su asistencia a este cuarto webinar y les deseamos un año de prosperidad, abundancia, salud y bienestar, construyendo, reconstruyendo y trabajando en nuestras emociones. Muchísimas felicidades, un año de muchas bendiciones y prosperidad. Hasta pronto y muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo cariñoso.